República les da la más cordial bienvenida al foro titulado Extinción de Dominio, que organiza la senadora María del Pilar Ortega Martínez, vicecoordinadora jurídica del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Para este magno evento nos acompaña en el presidium el senador Miguel Barbosa Huerta, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. El senador Fernando Herrera Ávila, presidente del Instituto Belisario. En representación de la Procuradora General de la República, la licenciada Arely Gómez, nos acompaña el licenciado Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República. También nos acompaña el senador Arturo Zamora Jiménez, presidente de la Primera Comisión Permanente. También nos acompaña la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Finalmente, para conformar este presidium, nos acompaña la senadora María del Pilar Ortega Martínez, vicecoordinadora jurídica del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Para dar la bienvenida a este foro, tiene la palabra la senadora María del Pilar Ortega Martínez, vicecoordinadora jurídica del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del Senado de la República. Muy buenos días. Bienvenidos todas y todos a este foro. De entrada quisiera agradecer al senador Miguel Barbosa Huerta, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, por su asistencia a este foro. Por supuesto también al senador Fernando Herrera Ávila, presidente del Instituto Belisario Domínguez, por acompañarnos en este evento. Agradezco también la presencia de mis compañeros senadores, el senador Arturo Zamora Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República. Gracias a la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y secretaria de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Gracias, senadora. Agradezco también su presencia al licenciado Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, en representación de la Procuradora Arely Gómez. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Es responsabilidad del Senado de la República generar todos los espacios necesarios, no solo para escuchar las voces de la sociedad en diferentes aspectos de la problemática nacional, sino también generar espacios de diálogo y búsqueda de soluciones para estas problemáticas. En este caso, sobre un tema como la figura de extinción de dominio, como la herramienta que esperaríamos para combatir eficazmente una realidad que lastima nuestra sociedad, como es el crimen organizado y la corrupción. Es decir, un problema enraizado en un contexto doloroso. Lo anterior traerá como consecuencia necesaria que se puedan generar consensos fundamentados en las opiniones de especialistas tanto dentro de nuestro país como experiencias internacionales para obtener mejores productos legislativos. Como ustedes saben, el pasado 27 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del combate a la corrupción. Mediante el decreto de reforma en comento, se crea el Sistema Nacional Anticorrupción como una de las instancias de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de los recursos públicos. Una de las aportaciones, a mi juicio, más novedosas de la reciente reforma constitucional en materia de anticorrupción
es la procedencia de la extinción de dominio en los casos de enriquecimiento ilícito, entendiendo a este enriquecimiento como el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que no pueden ser razonablemente justificados por este. Lo anterior hace que la extinción de dominio a 6 años de su incorporación en nuestro marco jurídico se encuentre de nuevo en el foco de la opinión pública, lo que hace también que estemos frente a una gran oportunidad para revisar esta figura de manera integral, analizando sus deficiencias, pero también los alcances que la misma debe tener. Hay que recordar que con la reforma constitucional de 2008, concretamente en el artículo 22 constitucional, se crea la extinción de dominio de bienes, objeto, instrumentos y producto de las actividades delictivas organizadas, misma que fue reglamentada en la Ley Federal de Extinción de Dominio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2009, y la cual constituye un instrumento o debería constituir un instrumento para acotar el poder financiero de la delincuencia organizada. En ese momento, cuando se discutía esta reforma, las diversas iniciativas de ley señalaban que la seguridad pública era uno de los retos más importantes del Estado y que la delincuencia había rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia, que había alcanzado un elevado grado de sofisticación, organización y equipamiento que la fortalecían, haciendo más complejo el combate a la misma. Y ante esa situación, las autoridades deberían de reaccionar firmemente cuidando la implantación de figuras jurídicas modernas y eficaces. Y es así que surge esta figura y en la misma exposición de motivos de la referida ley se señalaba que la figura de extinción de dominio ayudaría a combatir más eficazmente el crimen, se menguarían sus recursos materiales y económicos, y en la exposición de motivos también se señalaba que uno de los incentivos de la actividad criminal consistía en que en diversos casos las autoridades se encontraban imposibilitadas para acreditar la procedencia ilícita de diversos bienes utilizados para la comisión de delitos, así como su relación directa con los imputados en un proceso penal. De tal suerte que la delincuencia lograba evadir el decomiso de esos recursos mal habidos, entre otras sanciones, generando un espacio de impunidad indeseada. Con la aplicación de este procedimiento se esperaba lograr diversos fines relevantes. Sobre todo, el más importante, disminuir significativamente los recursos con los que cuenta la delincuencia, desalentando con ello su capacidad operativa, y adicionalmente se atendería al interés y beneficio de la sociedad. La Ley Federal de Extinción de Dominio de nueva cuenta vuelve a ser reformada el año pasado mediante decreto publicada en marzo de 2014. Fue una reforma pequeña en el marco jurídico para enfrentar las prácticas ilícitas en materia de lavado de dinero y combate al terrorismo. En este orden de ideas debemos recordar que la extinción de dominio nace para atacar uno de los incentivos de la actividad criminal, consistente en que en diversos casos las autoridades se encuentran imposibilitadas para acreditar la procedencia ilícita de diversos bienes utilizados para la comisión de delitos o como productos de los mismos. De tal manera que la delincuencia logra, entre otras cuestiones, espacios importantes, fundamentales de impunidad. De esta forma, estos bienes en poder de la delincuencia son el fundamento de su fuerza y capacidad de movilización. Y esta fuerza y capacidad de movilización fue lo que la reforma del artículo 22 constitucional pretendía combatir. Actualmente, la extinción de dominio, como ustedes saben, es aplicable para un catálogo de delitos a los que recientemente se ha sumado el enriquecimiento ilícito. Se ha hablado mucho acerca de la naturaleza jurídica de la extinción de dominio y si es una confiscación, cómo se diferencia del decomiso, cuáles las implicaciones en materia de propiedad de los bienes, cómo es la relación de la extinción de dominio con la acción penal. La diferenciación de estas figuras pues es muy relevante.
Y podríamos seguir abundando sobre el tema, pero esto es materia del presente foro. Lo realmente significativo y lo que hoy queremos plantear en esta mesa de análisis es los resultados que desde 2009 a la fecha hemos tenido en México. Porque lamentablemente a 6 años de distancia la realidad ha sido diferente a las expectativas que se generaron cuando se aprobó esta ley, y esto está reflejado en las estadísticas que revelan que en México no ha tenido el alcance que se esperaba. Y si hacemos una comparación con Colombia, en donde por cierto hoy nos acompañan dos especialistas en el tema, esta se encuentra con un déficit de ejercicio casi nulo, en virtud de que mientras en Colombia para el año 2008 se encontraban 1.888 procesos judiciales en la fase inicial, en México para el periodo 2010-2011 se habían recibido solo 2. En trámite en Colombia tenía 815 procesos judiciales y en México para el periodo señalado solo se emitió una sentencia. Por último, Colombia reporta para el 2008 un total de 2.703 procesos judiciales por extinción de dominio. México en el mismo periodo solo 3. En relación a los bienes afectados, se observa que para los mismos periodos, mientras en Colombia se contabilizaron un total de 28.165 bienes, México para 2010-2011 solo se vieron afectados un total de 8 bienes. A nivel internacional encontramos también una creciente demanda porque este tipo de instrumentos se perfeccionen y que efectivamente se conviertan en una herramienta poderosa para detener la movilización y las estructuras financieras del crimen organizado. Hoy lo que pretendemos en este foro es sentar las bases de lo que nos falta por construir, por lograr, para que realmente la extinción de dominio se convierta en esa herramienta poderosa. Hoy quisiéramos responder varias preguntas. Queremos saber por qué países como Guatemala, nuestro vecino país del sur, ha podido resolver más de 200 casos con una ley que viene de 2011, 2 años después de la aprobada en México. Porque Colombia se ha convertido en una herramienta más eficaz que la acción penal misma. Queremos respondernos si la extinción de dominio realmente es autónoma respecto de la acción penal o si debería serlo. Queremos responder preguntas como cuáles son las características de la vía de extinción de dominio, si es civil, si es penal, si es un híbrido, si es administrativa. ¿Cuáles son los elementos necesarios e indispensables para generar una ley de extinción de dominio que brinde herramientas a los operadores para que realmente sea un instrumento eficaz? Y finalmente quiero enfatizar que la idea de proyectar, organizar y realizar este foro tiene como objetivo conocer y explorar esta figura jurídica a la luz de experiencias exitosas, y para ello agradezco la presencia el día de hoy de Óscar Torres Mercado, juez 18º de Distrito en Procesos Penales del Distrito Federal, de Mark Lester, fiscal federal de los Estados Unidos, especializado en el tema, a Julio Espino Gutiérrez, fiscal ante la Suprema Corte de Justicia de Colombia, a Ana Isabel Guerrero Jordán, del Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio de Guatemala, a Pedro Oriol Abella Franco, magistrado de la Sala de Extinción de Dominio, Lavado de Dinero y Activos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Por supuesto, también agradezco a los operadores, a José Guadalupe Medina Romero, su procurador especializado en investigación de delitos federales de la PGR, que estará con nosotros, a Alfonso Carriles Álvarez de la Secretaría de Hacienda, al maestro Eduardo Bojorques de Transparencia Mexicana, al maestro Jaime Enrique Rangel Díaz, fiscal especializado en extinción de dominio del Distrito Federal, y a Samuel González Ruiz, consultor y asesor en materia de justicia. A todos ellos, porque la discusión que hoy tendremos, el debate de ideas y la propuesta de soluciones será fundamental en un ejercicio que es necesario. Yo quisiera, aprovechando la presencia de mis compañeros senadores de las 3 bancadas más representativas del Senado,
pues invitarlos a que podamos a partir de este momento generar una mesa de trabajo para revisar esta figura de extinción de dominio y para dar respuesta a estas preguntas, para que posteriormente, mediante un producto legislativo que sea del Senado, que no sea de un solo partido político, sino de todo el Senado, se pueda generar una herramienta, se pueda generar un producto legislativo que le sirva a nuestro país y que le sirva a la seguridad de todos los mexicanos. Muchísimas gracias.